Muchos habréis oído que Netflix va a hacer un documental de la famosa reina egipcia Cleopatra. Y sí, he dicho documental, recordémoslo porque esto es muy importante. Podría interesar más o menos a los amantes de la historia, pero lo que sí debería interesarnos a todos nosotros es el enfoque que han dado a este documental. Y no lo digo tanto por el casting de la actriz Adele James, del que también voy a hablar, sino de la actitud con la que la productora Jada Pinkett Smith y la directora Tina Garabi han enfocado a este personaje histórico. ¿Cómo queréis que reaccione ante un documental al que la gente desinformada dará verosimilitud y que considerará histórico, cuya directora, después de decir en una entrevista que es importante hacer las cosas bien, se contradice poco después diciendo, sobre todo, debemos darnos cuenta de que la historia de Cleopatra se trata menos de ella que de quienes somos nosotras? Una frase que define una mentalidad que parece un virus que se ha extendido tanto en Hollywood como en nuestra sociedad. ¿Cómo se puede ser tan egoísta? ¿Cómo se pueden poner tus creencias personales y tus sentimientos por encima de todo y de todos los demás, sin respetar los límites de otras personas, pisoteando la historia, ignorando la realidad, despreciando lo que puedan pensar los egipcios, por ejemplo, en este caso, las repercusiones de las mentiras que vas a propagar, y encima exigir que los demás no se tomen todas las libertades que tú sí te estás tomando con tus propios límites? ¿Cómo pueden ser tan hipócritas sin siquiera pestañear? Con este artículo de la revista Variety que me ha dejado boquiabierto, vamos a ver si damos respuesta a algunas de estas preguntas. El artículo básicamente es la respuesta de la directora Tina Garabi al backlash que ha habido al tráiler de Netflix tras ver la elección de casting para Cleopatra, en la actriz Adele James, que como podéis ver tiene la tez negra, cuando Cleopatra históricamente se ha considerado de origen griego. Para empezar, vamos a ver cómo la directora eligió empezar este artículo, esta exclusiva entrevista a Variety, hablando de una anécdota que ocurrió antes de que fuese elegida como directora de la serie, en la que acudió a visitar a un adivino y le dijo: no digo que seas Cleopatra, pero de alguna manera compartes su historia y estás conectada con ella. La elección de esta anécdota por parte de la directora es básicamente un intento de hacernos creer que ella ha sido elegida por una serie de circunstancias, por el universo, si lo preferís, por un don divino, para transmitirnos la historia verdadera de Cleopatra. No puede ser que un adivino me dijese esto y que un mes después me llamasen para dirigir un documental de la mismísima Cleopatra. Debe ser el destino, que tiene una misión, una gran misión para mí. Eso es un poco la mentalidad que esta gente suele tener, creyéndose el centro del universo. Y luego, nada más acabar con esta anécdota, nos va a contar cómo de pequeña ella no consideraba que la actriz Elizabeth Taylor fuese una imagen exacta o fiel del personaje histórico de Cleopatra. Concretamente menciona: ¿era su piel realmente tan blanca? Con esta nueva producción, ¿podría encontrar las respuestas sobre la herencia de Cleopatra y liberarla del yugo que Hollywood había puesto sobre su imagen? Con estas declaraciones te dan un poco la idea de con qué mentalidad ella ya iba directa al documental. Cleopatra ha sido representada históricamente como una mujer más bien blanca de origen griego, pero a mí eso no me cuadra, no es lo que yo creo, no es lo que yo quiero que sea. Así que voy a ver si hay alguna manera en la que pueda tergiversar los hechos históricos que tenemos para hacer a Cleopatra como yo quiero. Y en este caso nos va a contar su razonamiento para llegar a la conclusión de que Adele James era la actriz más adecuada para representar la imagen que ella tenía de Cleopatra, su reimaginación del personaje, y nos cuenta sus descubrimientos en sus propias palabras. Los hechos conocidos son que su familia griega macedonia, de linaje ptolomeico, se casó con la dinastía seleucida de Asia Occidental y había estado en Egipto durante 300 años. Cleopatra estaba a 8 generaciones de estos ancestros ptolomeicos, lo que hacía que la posibilidad de que fuera blanca fuera poco probable. Después de 300 años, seguramente podemos decir con seguridad que Cleopatra era egipcia. Con esta breve explicación podríamos concordar todos con ella de que, en efecto, es poco probable que Cleopatra mantuviese esos rasgos griegos y tuviese, en cambio, unos rasgos más mezclados con los propios de razas del norte de África. Que ojo, porque había muchas y no todos eran negros, como parece creer esta directora. Pero vamos a entrar un poquito más en detalle de la figura histórica de Cleopatra antes de proseguir, porque la directora, muy convenientemente, ha omitido mucha información. En este artículo de Spectator, que entra un poco más en detalle, nos van a contar cómo, en efecto, la dinastía griega ptolomeica se puede remontar al general Ptolomeo de Alejandro Magno. Este general fue el que gobernó en el reino egipcio y el que inició la dinastía ptolomeica, y nos cuentan además cómo los ptolomeos se casaron con otros griegos y ocasionalmente incluso se casaron con sus hermanas.
una antigua costumbre egipcia entre los faraones que sus muchos súbditos griegos encontraban desagradable. Aunque se desconoce el nombre de la madre de Cleopatra, hay buenos motivos para insistir en que no era descendiente de egipcios. Y también hay que añadir que si Cleopatra hubiese tenido rasgos etíopes, como se referían en la época a las personas con piel más negra, es muy probable que los romanos o los propios egipcios hubiesen dejado evidencia de este detalle en alguno de los escritos que nos han llegado hasta ahora. Sin embargo, no tenemos ninguna mención histórica que apoye esta tesis de la directora Tina Garabi y de la productora Yada Smith. Y ellas lo saben, y es por eso que la propia directora dice a continuación: investigando me di cuenta del acto político que sería ver a Cleopatra interpretada por una actriz negra. Y esta selección de palabras en el que hablan de que es un acto político ver a Cleopatra interpretada por una actriz negra es muy curioso, porque en teoría, en el párrafo anterior, nos estaban contando cómo históricamente, desde un punto de vista razonado y basado en los hechos históricos, lo más probable es que Cleopatra sea negra. Pero claro, ella sabe toda la información que se ha omitido y por la cual esta afirmación no se sostiene. Por eso, aquí ya no habla de que históricamente sería más correcto o que es lo más lógico, sino que menciona que es un acto político. Y lo hará en todas sus declaraciones, en las que además introducirá mucho lo que os mencionaba antes, la palabra reimaginar el pasado. Y lo hace porque ellas mismas son conscientes de que nos están mintiendo, a nosotros y probablemente a ellas mismas, y por este mismo motivo, nada más afirmar esta frase y decir que es un acto político considerar a Cleopatra como actriz negra, lo primero que va a hacer es atacar al resto de personas que la han criticado después de sacar el tráiler, afirmando que esto no es verdad y tachándolas a todas ellas de racistas. Y lo vamos a ver aquí. ¿Por qué Cleopatra no debería ser una hermana melanina? ¿Y por qué algunas personas necesitan que Cleopatra sea blanca? Su proximidad a la blancura parece darle valor, y para algunos egipcios parece realmente importante. A Egipto, ¿por qué le importa tanto, le indigna tanto retratarla como negra? Y dice, tal vez no es solo que haya dirigido una serie que retrata a Cleopatra como negra, sino que les ha pedido a los egipcios que se vean a sí mismos como africanos, y están furiosos conmigo por eso. Y por último, menciona: Amir en su habitación en el Cairo me escribió para apelar seriamente que Cleopatra era griega. ¿Por qué sería eso algo bueno para ti, Amir? Eres egipcio. Si os fijáis en todas estas declaraciones que os acabo de leer, hay varias conclusiones a las que podemos llegar. La primera es la increíble simpleza y cerrazón de miras con la que algunos estadounidenses ven el mundo, y sobre todo esta directora y la productora en particular. Porque si os fijáis, han relacionado a los africanos con negros, como si en África únicamente hubiese negros. Ese es el razonamiento que les ha llevado a creer que Cleopatra era negra, por un lado. Este argumento se puede corroborar cuando aquí menciona Cleopatra era griega, decía el griego Amir. Y dice, ¿por qué sería eso algo bueno para ti, Amir? Eres egipcio. Como si los egipcios no tuviesen ningún rastro de sangre griega en su ADN. Los egipcios de hoy en día tienen parte de sangre griega en sus venas. ¿Por qué? Por esta influencia griega ptolomeica que recibieron en la Edad Antigua. Igual que tienen sangre de los primeros pueblos egipcios que habitaban la zona cuando los griegos llegaron. Igual que tienen la influencia de los pueblos nubios del sur de Egipto, que eran sus vecinos, o los libios, o la influencia de las invasiones árabes que ocurrieron posteriormente. Egipto no está formado por los que llegaron al final. Es una mezcla de todas las razas, de todas las personas y de todas las influencias que han pasado por ese país y que ahora conforman lo que es el pueblo egipcio. Es mucho más rico de lo que esta chica intenta hacernos creer, de que Egipto está en África, son todos negros. Por eso cuando afirman que todo el continente africano se puede reducir a que son negros, es increíblemente corto de miras. Y no solo hoy en día, en el que por supuesto podemos ver las diferencias entre una persona marroquí, tunecina, egipcia, nigeriana, surafricana o etíope, por ejemplo, sino en el propio mundo antiguo, en el que Egipto había diferentes razas que ya estaban reconocidas por los habitantes de la época. Aquí en pantalla podéis ver desde un egipcio a la derecha, pasando por un cananeo, que eran denominados a los asiáticos, un nubio, a los que tenían la tez mucho más oscura, y luego por último tenemos a un libio. ¿Y por qué hacen todo esto de intentar cambiar la raza de Cleopatra para que se parezca al color de piel, en este caso de Jada Smith, que es la productora de este documental? Pues lo vamos a ver con estas últimas declaraciones que hace aquí. Necesitamos liberar nuestra imaginación y crear audazmente un mundo en el que podamos explorar nuestras figuras históricas
sin temer la complejidad que conlleva su representación. Estoy orgullosa de apoyar a la reina Cleopatra, una Cleopatra reimaginada, y al equipo que hizo esto. Reimaginamos un mundo hace más de 2000 años donde una vez hubo una mujer excepcional que gobernó. Me gustaría trazar una línea directa entre ella y las mujeres de Egipto que se levantaron en los levantamientos árabes y mis hermanas persas que hoy se rebelan contra un régimen brutal. Nunca antes ha sido más importante tener mujeres líderes blancas o negras. Aquí podemos ver cómo realmente lo que han hecho es reimaginar, 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 crear audazmente una reimaginación de la reina Cleopatra. El por qué lo podemos ver en la segunda parte de este párrafo. Me gustaría trazar una línea directa entre ella y las mujeres de ahora. Eso es lo que buscan, una conexión con este personaje. ¿Y por qué quieren una conexión con Cleopatra? Pues porque es un personaje que tiene una de las cosas que ellas más valoran, que es una posición de poder y que pasó a la historia y que es reconocida en todo el mundo. Eso es lo que valoran de Cleopatra. Ellas solo se han centrado en su color de piel y en el poder que tenía como reina. Y es eso lo que buscan, una reina en una posición de poder con la que se pueden identificar. Y para poderse identificar con ella necesitan que Cleopatra no sea griega, que su origen sea el mismo que el suyo, que tenga la piel negra. Ese es el punto de conexión que esta productora necesita tener con un personaje para poder admirarla y poder sentirse identificada con ella. Yo no sé vosotros, pero para mí esto es increíblemente superficial y sinceramente me da pena. Porque los personajes o las personas a las que yo he admirado normalmente no tenían nada que ver conmigo físicamente y algunos ni siquiera existían en realidad, eran personajes ficticios. Por poneros algunos ejemplos, Drizzt Do'Urden, el elfo oscuro, que es un personaje de Reinos Olvidados. Edward Elric, un personaje de anime de Full Metal Alchemist Brotherhood. Los dos lo único que tienen en común es que son personajes increíblemente determinados, con un sentido de lo moralmente correcto muy fuerte y muy tozudos. Estos son las cualidades que tenían que me hicieron admirarles y por las cuales yo quería identificarme con ellos, intentaba aspirar a ser como ellos. Y en el mundo real, si acaso, cogía características de aquí y allá de personajes famosos que admiraba por algún u otro motivo, sin ir más allá. Y si quería tomar a alguien como ejemplo, pues tomaba a mis padres, tanto mi padre como mi madre. Pero desde luego no me iba por ahí a intentar verme reflejado yo físicamente con otro personaje real o histórico para poder yo sentirme bien. Es que ese modo de pensar es increíblemente triste y vacío. Y es el que están reflejando esta productora y esta directora con este documental, cambiando la raza de Cleopatra para que sea la misma a la suya. Y para finalizar, solo poneros esta declaración que hizo la productora para que veáis que realmente es ella la que marcó esta manera de pensar y que por eso probablemente eligió a esta directora. Y es que no solemos ver o escuchar historias sobre reinas negras, y eso fue muy importante para mí, así como para mi hija, y solo para mi comunidad, para poder conocer esas historias porque hay toneladas de ellas. Lo que os estaba comentando, necesitan a alguien que sea físicamente igual que ellas en una posición de poder para poder sentirse identificadas y para poder admirar a ese personaje histórico. Pero bueno, ¿qué opináis vosotros? ¿A quién admiráis vosotros y por qué lo hacéis? Dejadme en los comentarios y recordar que si queréis apoyar al canal podéis hacerlo uniéndoos a través de YouTube o a través de Patreon. Y las redes sociales las podéis encontrar en los comentarios. Y hasta que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, buen camino.